Bueno, bien, hoy tenemos programado una charla en relación a las enfermedades del sistema nervioso. Entonces, de una vez vamos a compartir, la pantalla para que podamos estar todos. Vamos a cerrarle un momentico el micrófono a José. Listo. Bien. Entonces, vamos avanzando con el tema de las enfermedades del sistema nervioso. Bien, entonces vamos a decir que el sistema nervioso, primero que tenemos que recordar, es que es un sistema que se divide en dos grupos importantes. Uno se trata del sistema nervioso central y el otro que se trata del sistema nervioso periférico. ¿Recuerdan? En el caso del sistema nervioso central, él es el que está compuesto por el encéfalo, el cerebro, el cerebelo y la protuberancia, el bulbo, se llama el tronco encefálico. Entonces, cerebro, cerebelo y tronco encefálico, seguido de toda la médula espinal a lo largo de la columna vertebral, hacen parte del sistema nervioso central. Entonces, esto tiene que quedar claro. Y el sistema nervioso periférico hace referencia a todos esos nervios que salen hacia la periferia del cuerpo. Salen a partir del sistema nervioso central. En el caso de la cabeza, vamos a encontrar los pares craneales, que si ustedes recuerdan cuando lo revisamos, hablábamos de 12 pares craneales. Y posterior a los pares craneales, en la columna vertebral vamos a tener la salida de los nervios periféricos de la columna. Estos ya no son 12 pares, sino van a ser 31 pares de nervios. 31 pares. Entonces, vamos a empezar hablando del sistema nervioso central. Las enfermedades del sistema nervioso central se pueden clasificar en los siguientes grupos. Las primeras son enfermedades relacionadas con el desarrollo. Enfermedades relacionadas con el desarrollo. Bien. Entonces, en el sistema nervioso central vamos a tener estos tres grupos de enfermedades y las primeras son estas, las del desarrollo, que son aquellas que se producen durante el desarrollo embrionario o una vez el recién nacido o en su etapa postnatal del sujeto. En su mayor parte son enfermedades congénitas debidas a la mutación de algún gen. Entonces, hemos visto o conocemos nosotros algunas enfermedades como por ejemplo el síndrome de Down, también conocido como mongolismo, la agenesia del cuerpo calloso y un gran número de malformaciones del cerebro y de la médula espinal. Dentro de las alteraciones en el desarrollo y en el desarrollo embrionario como tal, en la vida intrauterina, en el embarazo o durante el embarazo, pues podemos evidenciar esta enfermedad de Down o el síndrome de Down. Afortunadamente, pues digamos que la ciencia ha avanzado mucho en relación a que a partir de las primeras semanas de gestación, a través de la ecografía, que es un apoyo diagnóstico para nosotros los médicos, podemos determinar si un feto, un embrión, viene con alguna alteración relacionada con la enfermedad de Down o el mongolismo. Entonces ya existen unas características ecográficas o por imágenes que nos van a hacer dar una idea de que nuestro feto viene con esta enfermedad. ¿Cuál es la importancia de eso?
si unos padres conocen desde el principio de un embarazo que tenemos algo que es anormal, ¿sí? Que va a generarle a ese bebé una calidad de vida, pues en algunos casos pésima, ¿sí? En otros casos es incompatible con la vida dependiendo de la alteración que tenga, ¿sí? Pero pues es recibir a este mundo algún ser que viene con unos problemas importantes y que van a ir en contra de su desarrollo y de su normal eh, hábito a nuestra sociedad y ese tipo de cosas. Entonces, pues es donde uno puede llegar a tomar decisiones basadas en este tipo de información. Dentro de la legislación en Colombia y dentro de las 4 excepciones para, para validar un aborto, por ejemplo, se encuentran las enfermedades congénitas, ¿sí? Eh, y eso pues hace que en este orden de ideas un diagnóstico por ecografía de una de estas enfermedades pues se pueda llevar a una interrupción del embarazo. Sin embargo, pues en muchos casos no se determina, no se detecta, pues llega el momento del parto y al momento del nacimiento es que nos encontramos con un recién nacido con alguna de estas enfermedades y ya pues lo único que hay que hacer es continuar con los manejos y tratamientos a los que tengamos de que echar mano en su momento. Eso en el caso de las enfermedades del desarrollo en el sistema nervioso central. También hablamos de enfermedades degenerativas y dentro de ese grupo de enfermedades degenerativas decimos que son las que se producen por degradación de parte de los componentes del sistema nervioso central por una causa cualquiera. Sin embargo, incluyen el envejecimiento. Eso quiere decir que son enfermedades que tienen, digamos que, un curso en el cual el propio paso del tiempo puede deteriorar algunas de sus estructuras a nivel del sistema nervioso y terminar generando una enfermedad. Entre ellas podemos incluir enfermedades desmielinizantes. Recuerden que la mielina es un lípido, una grasa que recubre los nervios y que acelera los estímulos nerviosos. Entonces las enfermedades desmielinizantes, donde perdemos ese lípido importante que nos ayuda a la conducción de la información eléctrica del sistema nervioso, pues va a generar, representarse a manera de síntomas en los pacientes. Algunos autores las clasifican como un grupo separado debido a su relevancia. Entre estas enfermedades, pues podemos encontrar la enfermedad de Alzheimer y la esclerosis múltiple, entre otras, ¿no? Estas por mencionar algunas, el Alzheimer y la esclerosis múltiple. Entonces, hasta aquí hemos hablado de enfermedades del desarrollo como el síndrome de Down y también hemos hablado de otro tipo de enfermedades como el Alzheimer. Bien. Siguiente. Otro grupo de enfermedades son las enfermedades vasculares. Dentro de ellas se derivan de algún desorden o problema de tipo vascular que produce lesiones en el sistema nervioso central por un aporte defectuoso de sangre y de oxígeno. Hemos dicho que el oxígeno se transporta por la sangre y que para ese efecto es importante que nosotros tengamos un adecuado sistema circulatorio. Si tenemos algún problema circulatorio, vascular o alguna lesión en la parte de los vasos o arterias que irrigan nuestro sistema nervioso, pues asimismo se va a presentar un aporte defectuoso
de sangre y de oxígeno. Estas, las más conocidas, son los accidentes cerebrovasculares, que son importantes, siendo una de las primeras causas de muerte en los países desarrollados. Entonces, el accidente cerebrovascular, también conocido como ACV, es una causa importante de muerte o de discapacidad, porque muchas veces cuando no muere el paciente, pues queda con una limitación o una discapacidad importante. ¿Por qué le puede dar a uno un accidente cerebrovascular? Pueden haber muchas causas, pero pues las principales para que a uno le dé un accidente cerebrovascular, en una primera instancia puede ser la hipertensión arterial. Cuando se nos aumenta mucho la presión de nuestras arterias, puede llegar a tal punto que un vaso se puede romper a nivel del cerebro. En el cerebro hay arterias importantes y dentro de las cuales hay una que sufre mucho este tipo de lesiones y es la arteria cerebral media. En el sitio donde se encuentre la lesión, pues a partir de ese sitio, pues asimismo vamos a tener la representación de los síntomas y las consecuencias de una ruptura vascular. Otra segunda causa puede ser un trauma, simplemente un accidente en el cual nosotros tengamos un golpe directo sobre la cabeza o sobre la columna. Podemos lesionar los órganos del sistema nervioso central o los vasos. Entonces, los traumas craneoencefálicos o los traumas raquimedulares también son una causa importante de una lesión de tipo vascular. Otra causa de una lesión vascular se puede considerar la formación de trombos. Los trombos, recuerden que dentro de las células de la sangre tenemos unas células que se llaman los trombocitos o las plaquetas. Las plaquetas, en esta imagen podemos ver cómo se bloquean o cómo llegarían a bloquear el conducto o el paso de sangre que viene fluyendo de manera normal. Entonces, esta es una arteria que aquí se bifurca en dos ramificaciones, una que sigue para este lado y otra que seguiría para este lado. ¿Qué pasa con la sangre que va llegando acá cuando se encuentra con un trombo? Pues el trombo o el coágulo lo que va a presentar es una obstrucción en el paso de la sangre o del torrente sanguíneo. La sangre normal va a seguir por donde tiene vías libres, pero por donde no puede pasar, pues simplemente va a chocar y va a dejar de aquí en adelante un tejido que no va a estar oxigenado ni va a estar irrigado porque no va a tener presencia de sangre ni células sanguíneas. Esa parte del tejido que queda sin vascularización, pues empieza a morir, porque recuerden que los tejidos sobreviven en ambientes ricos en oxígeno. Nosotros necesitamos el oxígeno para que nuestras células sobrevivan. Los seres vivos dependemos del oxígeno, digamos que como elemento esencial para la vida. ¿Y por dónde lo transportamos? Pues por las arterias, por la sangre. Recuerden que si tenemos una muerte de tejido cerebral, de neuronas, de células nerviosas, pues las células nerviosas desafortunadamente no se reproducen, no vuelven a nacer, nacen con nosotros y mueren con nosotros. Y en ese transcurso de nuestra vida, si se nos van lesionando, pues se nos tienen que representar en algún tipo de enfermedad. Entonces, el accidente cerebrovascular puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. ¿Alguien hasta aquí muy complicado el tema? No. ¿Alguien me puede decir si entiende o puede tener clara la diferencia entre un accidente cerebrovascular isquémico y un accidente cerebrovascular hemorrágico? Esos son los dos tipos de accidentes cerebrovasculares que vamos a encontrar. ¿A qué les suena eso? ¿Qué es una isquemia y qué es una hemorragia?
Lo que se les ocurra, tranquilos, si se equivocan, pues Profe, para pues eso no sé si estamos. de pronto isquémico, o sea que no se rompe, digamos, no rompe el sangrado, no sé. Bien. Los accidentes isquémicos pueden llegar a ser transitorios. Me explico. Resulta que, como vemos en esta imagen, aquí tenemos unos vasos sanguíneos, ¿cierto? O un vaso que se transforma o se bifurca en otras dos vasos diferentes. Cuando yo hablo de un accidente cerebrovascular hemorrágico es porque se rompió el vaso. Entonces hubo un aumento de la presión arterial, por eso la hipertensión arterial es una enfermedad que debemos controlar. Pero si es un paciente que no se controla la tensión, que tuvo una subida de tensión bien importante porque hizo una actividad física, porque consumió mucha sal, porque hizo un sobreesfuerzo y se le reventó un vaso, pues ese es irreversible. Nada que hacer, no podemos hacer nada, no hay forma de llegar a reparar ese vaso roto. Y ese vaso, a partir del sitio donde se rompe, pues va a generar muerte celular nerviosa y de tejido. En el caso del accidente cerebrovascular isquémico, en ese caso resulta que pasa lo que sucede en esta imagen. Hay un trombo, pero una vez aparece el trombo, inmediatamente empiezan a aparecer los síntomas. El paciente empieza a sentir dormido media parte de su cara, empieza a sentir dormido media parte de su cuerpo, tiene un problema de dislexia o de dislalia, no puede pronunciar bien las palabras o hacerse entender, o sea, el lenguaje se le ve afectado y ese paciente, cuando empieza a tener esos síntomas, pues ¿qué hace uno? Correr para un servicio de urgencias, ¿cierto? En el servicio de urgencias, de acuerdo a esos síntomas que presenta, nosotros claramente vamos a pensar en que tiene un trombo. Y tenemos como herramientas unos medicamentos que van a hacer trombolisis, o sea, van a destruir los trombos. Si nosotros empezamos a destruir los trombos, pues parte del flujo sanguíneo empieza a recuperarse y si tenemos un tiempo prudente en la atención, si se hace de manera rápida y efectiva, muy seguramente eh, se van a revertir muchos de los síntomas que presentó al inicio. Entonces estos accidentes pueden llegar a ser transitorios y no definitivos y pueden ser reversibles. Diferentes al hemorrágico, que eso sí es una ruptura del vaso y desafortunadamente es un tipo de lesión que no se puede corregir. Bueno, entonces cualquier síntoma de ese tipo es una urgencia eh, una urgencia triage 1, que es una urgencia de atención inmediata. Bien, las demencias. Vamos a hablar de las demencias. Ese término pues no es nuevo para nosotros, ¿cierto? Una persona demente es una persona psicótica, loca, que desvaría, que, que tiene ese tipo de comportamientos. Entonces, se clasifican como un grupo separado. Aunque la mayoría de la parte de los casos, aunque la mayor parte de los casos, las demencias son originadas por una degeneración de alguna estructura cerebral que esté relacionada con las funciones cognitivas, o sea, de conocimiento, degeneración muchas veces de origen vascular, o sea, que tengamos también un problema vascular, o de otro tipo, como por ejemplo la desmielinización, que es la pérdida de la mielina, que ya dijimos que era ese lípido o esa grasa que recubre las neuronas, un problema metabólico o una demencia simplemente senil, que es la demencia relacionada con una edad bien avanzada. Senil significa viejo o viejo. Sí, ese es un sinónimo de senil, viejo. ¿Listo? La senectud. Bueno. Otras enfermedades, las epilepsias.
muy conocidas en nuestro medio también. Algunas veces, o de pronto algunos hemos tenido contacto con pacientes epilépticos, ¿cierto? Hemos visto alguna convulsión, la bueno, hemos participado en ellas. Son enfermedades que clasifican igualmente por separado, aunque pueden deberse a defectos ocasionados durante el desarrollo del cerebro, de tipo hereditario o producidos por infecciones, traumas o toxinas. Eso quiere decir que una epilepsia puede ser un producto o una consecuencia de que tengamos una enfermedad o un defecto del sistema nervioso central. Uno. Dos, secundaria a una infección. Resulta que nos dio una infección que nos afectó la parte cerebral y como consecuencia de esa infección resultó una epilepsia. Los traumas. Las personas que tienen traumas contundentes craneoencefálicos también pueden quedar inmersas en presencias de convulsiones o epilepsias. Y por último, algunas toxinas que son sustancias tóxicas que pueden llegar al cerebro, lo mismo que intoxicaciones por drogadicción o alcoholismo o algunas sustancias que puedan derivar en el paciente una convulsión. Una persona que se intoxique con cocaína, con heroína, con bazuco, que reciba unas dosis elevadas, puede presentar epilepsia, ¿cierto? Bien. Trastornos del movimiento. Entonces, cuando tenemos enfermedades que afectan los centros cerebrales, que son los encargados de la coordinación de los movimientos, y algunas lesiones de las vías nerviosas que inervan las fibras musculares. Entonces, algunas de estas enfermedades son, por ejemplo, el Parkinson o las llamadas enfermedades de las neuronas motoras. ¿Ustedes recuerdan cuántos tipos de neuronas tenemos nosotros? ¿Quién dijo yo? ¿Son las motoras y las sensitivas? No era eso. Muy bien. Las neuronas motoras, las neuronas sensitivas y las llamadas interneuronas que trabajan entre ellas dos. Entonces, las tres funciones del sistema nervioso son sensibilidad, interpretación y respuesta motora. Entonces, las neuronas motoras pueden tener una enfermedad, se llaman enfermedad de la neurona motora. ¿Y cómo se va a ver representada? Pues en los movimientos del cuerpo, la coordinación de esos movimientos. Entonces son personas que tienen problemas para la marcha, para mover sus brazos, para todo lo que tiene que ver con movimientos de tipo voluntario. Bien. Enfermedades infecciosas. Entonces, dentro de las enfermedades infecciosas, pues eso quiere decir que necesitamos un agente causal, que es un microorganismo. Los microorganismos que más generan enfermedades cerebrales, o del sistema nervioso central más bien, son las bacterias, los hongos y los virus, ¿sí? Hasta ahí. Todo lo demás, digamos que aquí hablan de que puede incluirse en este grupo una enfermedad que se llama el Creutzfeldt-Jacobs, es una encefalopatía bovina, pero que es producida por un tipo especial de proteínas. Esto no lo vamos a tener en cuenta. Solamente cuando hablamos de enfermedades infecciosas, lo que yo necesito que ustedes sepan es que las enfermedades infecciosas a nivel del sistema nervioso generalmente son 2 o 3. La más común se llaman las meningitis, muy comunes y muy escuchadas en el común de la gente, ¿cierto? Ustedes han escuchado hablar de las meningitis.
Y la otra son las encefalopatías. Quiere decir que no afecta a las meninges, sino que afecta directamente el tejido cerebral. ¿Quién me recuerda las meninges? A ver. 5 puntos se van a subir en el último parcial, que me las digas en 5 segundos. 4, 3, 2. Profe, pues esa no es la capa que cubre las neuronas. ¿Cuáles son? ¿Y cuántas son? Son 5 puntos. Imagínate, si te quedan 3, 5, te sube a 4. ¿No? ¿Te diste? Bueno. Profe, pero pues, o sea, son 3 capas. Sí, ¿cuáles son? Nada, ya se pasó el tiempo. Bueno, se las voy a recordar. La dura madre, la aracnoides y la pia madre. Sí, claro. Fáciles, ¿no? Ustedes ya la habían escuchado. Las capas que recubren el cerebro y la médula espinal a lo largo de todo el recorrido de nuestro sistema nervioso. Dura madre, aracnoides y pia madre. Esas se llaman las meninges, son las capas que recubren el cerebro. Y si se inflaman las meninges, pues ¿qué nos va a dar? Meningitis. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de meningitis, ya ustedes saben que se trata de una infección e inflamación de las capas que recubren nuestro sistema nervioso central, que son dura madre, aracnoides y pia madre. Pero si no son las capas las que están afectadas por la infección, sino es el tejido como tal del parénquima cerebral, a eso ya se le llama una encefalopatía. ¿Listo? Bien. Otro tipo de lesiones o enfermedades que podríamos encontrar en el sistema nervioso central, pues se trata de los tumores del sistema nervioso central. Cuando nosotros hablamos de un tumor, hablamos de una masa, ¿cierto? Siempre que decimos tumor, es una masa. Lo que no nos debe pasar es que nos confundamos y digamos que los tumores son un cáncer o que los tumores son malignos. Porque, claro, pueden serlo, pero los benignos también hacen parte de los tumores. Entonces, siempre que ustedes escuchen que alguien tiene un tumor, ustedes deben preguntar, ¿el tumor es benigno o es maligno? ¿Sí? No todos los tumores son malignos. Eso tiene que quedar claro. Si el tumor es maligno, pues se llama un cáncer. Es un cáncer. Si es benigno, pues no es un cáncer, es simplemente una masa benigna. ¿Listo? El problema con los tumores del sistema nervioso es que tienen la característica de encontrarse en sitios de un difícil acceso para pensar en llegar hasta allá y extraerlos. Entonces son unas localizaciones difíciles para el médico que esté tratando, y en este caso el especialista sería el neurocirujano, sería el médico con los conocimientos para poder abordar una lesión de este tipo. Entonces, un tumor del sistema nervioso es de difícil acceso. Por estar este sistema encerrado en compartimientos óseos como el cráneo y la columna vertebral, pues hacen ese difícil acceso. Se distinguen tumores primarios, que son los propios del sistema nervioso central, y también se distinguen tumores secundarios, que son los que vienen por metástasis desde otras partes del cuerpo. Entonces, un paciente con un cáncer de próstata y como complicación hizo un tumor en el cerebro. Entonces, ese cáncer de próstata mandó células mutadas por la sangre, se localizan en el cerebro y hacen una metástasis. Ese es un secundario, porque su origen inicial no fue en el sistema nervioso, sino en otro tejido del cuerpo. ¿Queda claro? Lo de primario y secundario, ¿cierto? Bien.
Vamos a ver esta imagen. Esto es una imagen de una resonancia magnética, ¿sí? Y es una resonancia magnética del mismo paciente. Fíjense la importancia de que en las imágenes diagnósticas, como por ejemplo en la resonancia magnética, tenemos la posibilidad de hacer cortes que nos permiten ver exactamente la localización de un tumor. Entonces, si nosotros, este corte es como si cogiéramos a una persona y le pasáramos un corte por la línea media, ¿cierto? Se llaman cortes sagitales. Y este es como si lo cortáramos desde arriba, ¿sí? Entonces, este es un corte coronal. Los cortes en imágenes diagnósticas son axiales, coronales y sagitales. La importancia de esos cortes es que, por ejemplo, en este, nosotros ya sabemos que la masa está ubicada en la parte posterior, que no se encuentra en el encéfalo o en el cerebro, sino que se encuentra en el cerebelo, ¿sí? Y que si queremos ver si está muy a la derecha o muy a la izquierda, pues tenemos que hacer un corte coronal. Y aquí vemos que si la línea media es esta, pues está ocupando más parte de su lado izquierdo que del derecho, por ejemplo, ¿sí? Y eso es una herramienta muy importante para el médico que quiera, digamos, tratar de ingresar a localizar esta masa y extraerla. Y de hecho la extraen, miren, aquí está la lesión, la extraen, la disecan y se pueden ver que tiene unas características de un tumor que ha tenido unas siembras con unos ganglios que sacaron adicionales y puede que el paciente mejore. ¿Listo? Entonces, las imágenes diagnósticas son una herramienta importante. Hay que destacar que en muchos casos la enfermedad puede estar incluida en un grupo o en otro y que la frontera entre estas puede ser bastante difusa. Entonces, hay enfermedades que pueden ser tanto degenerativas como vasculares, como de desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer puede ser clasificada como una demencia, como una enfermedad degenerativa también, ¿sí? Como una enfermedad de tipo genético, ya que en muchos casos se encuentra ligada a defectos cromosómicos potencialmente identificados. Entonces, el Alzheimer hace parte de tres grupos de enfermedades del sistema nervioso: demencial, degenerativo y genético. ¿Listo? Tiene características de los tres. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cansados ya? Bueno. Bien. Vamos a seguir hablando de ciertas patologías. La encefalitis. La encefalitis es una inflamación del cerebro. Normalmente es causada por una sustancia extraña o por una infección viral. Los síntomas de esta enfermedad incluyen cefalea, dolor de cuello, somnolencia, náuseas y fiebre. Pueden ser letal para los humanos, ¿cierto? Puede ser letal para los humanos. Fíjense entonces que la cefalea es un síntoma, no una enfermedad. ¿Qué es la cefalea? El dolor de cabeza, ¿no? Bien, los dolores de cabeza. Un dolor de cabeza puede estar presente en muchas condiciones médicas. Entonces a uno le puede doler la cabeza porque necesita gafas y no ve bien. A uno le puede doler la cabeza porque se expuso mucho al sol. A uno le puede doler la cabeza porque se le bajó el azúcar, porque se le subió la tensión, porque está manejando mucho estrés, porque no ha descansado bien. Hay muchas causas, o porque tiene una infección. Entonces, hay que revisar muy bien los síntomas para poder dar tratamientos.
Ahí dentro de las cefaleas hay una que sí se considera una enfermedad y es la cefalea migrañosa. Entonces son anomalías de ciertos vasos sanguíneos, son un componente de las cefaleas vasculares, como por ejemplo la cefalea migrañosa y la cefalea en racimos se llama. Entonces, cuando hay un compromiso de estos vasos sanguíneos, es donde aparecen las cefaleas migrañosas, que son esas cefaleas que cursan con fotofobia, o sea, que no toleramos la luz, con sonofobia, que no toleramos los ruidos, ¿cierto? Con náuseas, con ganas de vomitar, con visión borrosa de nubes, la obnubilación que vimos ayer, y otros síntomas. Entonces, cuando aparte de esos síntomas tenemos fiebre, náuseas, podemos estar presentando una infección viral que es conocida una encefalitis. Vamos a enumerar aquí algunas de las principales enfermedades del sistema nervioso central. Entonces tenemos las infecciones. Entonces ya les había dicho que dentro de las infecciones teníamos la meningitis, que es la infección de esas tres capas que recubren el sistema nervioso. Las encefalitis, que es directamente sobre el tejido del sistema nervioso, y las poliomielitis, que son ocasionadas por un agente microbiano. Desórdenes degenerativos, cuando tenemos una enfermedad degenerativa, presentamos una enfermedad conocida como la corea de Huntington, que se caracteriza por movimientos involuntarios similares a los del Parkinson y temblores finos. La enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, la epilepsia, la parálisis cerebral, que es una condición médica grave, generalmente desde la infancia o desde los recién nacidos, los trastornos mentales y los accidentes cerebrovasculares. Estas, por mencionar algunas de las enfermedades más comunes del sistema nervioso central. Aquí tenemos unas imágenes que muestran una variación genética. Estamos hablando de los cíclopes que se caracterizan por un ojo central. Esta se puede representar como una probiosis. Aquí tenemos un gato, aquí tenemos un perro, ¿sí? Aquí tenemos un cerdo y por último un humano como tal. Son cambios genéticos importantes, alteraciones del sistema nervioso que se ven representados así. Por ejemplo, más adelante vamos a ver otras imágenes de unas anencefalias. Una enfermedad entonces del sistema nervioso central puede afectar la médula espinal, en ese caso se llama una mielopatía, y puede afectar el cerebro, en ese caso se llama una encefalopatía, los cuales son partes del sistema nervioso central. Entonces, si la enfermedad se limita al cerebro, son encefalopatías, pero si se limita a la médula espinal, son mielopatías. Anotemos estos términos que son importantes. Mielopatía y encefalopatía. Adicional a esta presentación que estamos viendo, tenemos dos presentaciones más en PowerPoint que están ya en la plataforma para complementar y para que ustedes puedan revisar el tema. ¿Listo? Vamos a ver algunas consecuencias de las lesiones más comunes. Cuando tenemos una lesión del cerebro, pues se va a
a ver reflejada con una disminución en el plano intelectual o emocional. Entonces, una lesión directa cerebral nos va a ver afectados nuestros planos del intelecto y de nuestras emociones. Cuando se trata de una lesión del mesencéfalo o del tronco cerebral, se producen funciones, fallos en las funciones del sistema nervioso vegetativo. Y cuando estamos en lesiones de los ganglios, perdón, de la médula oblongada, son lesiones que pueden provocar la muerte de la persona, ya que presenta complicaciones con la respiración y la circulación. Recuerden que cuando hablamos de anatomía del sistema nervioso, habíamos hablado del encéfalo, que era el cerebro, del cerebelo y del bulbo y la protuberancia, que son sitios donde se encuentran los centros de la respiración y la circulación. Una lesión a ese nivel pues, puede provocar la muerte de manera instantánea. La lesión de los ganglios troncales puede provocar una inhibición del movimiento y la lesión de estructuras cerebelosas puede provocar la capacidad de realización, la incapacidad para realizar movimientos finos. Movimientos finos. Bien. Las causas en general para que tengamos algún trastorno o alguna enfermedad del sistema nervioso. Entonces, ya lo habíamos mencionado, sobre todo los golpes, las infecciones y las enfermedades propias del paso de los años o degenerativas. Cualquier traumatismo o lesión puede derivar en una enfermedad. En el caso de las infecciones, pues simplemente es una invasión de un microorganismo o un virus en el cerebro o en la médula espinal que puede producir una enfermedad. Entonces ya sabemos que microorganismos tenemos bacterias, hongos, virus que pueden generar infecciones y alterar el sistema nervioso. Y también la presencia de hernias, desplazamientos de vértebras. Las personas que tienen exposición a trabajos fuertes, si no tienen una buena protección, pueden desplazar una vértebra sobre otra o generar una hernia discal. Son problemas también degenerativos que pueden ocasionar lesiones en la columna y lesionar la médula. Bueno. ¿Quién me ayuda leyendo esto? Que ya estoy un poquito cansado de tanto hablar. Están como muy callados. ¿Quién dijo yo? Que no sea la única que aparece en cámara, ¿no? Profe, discúlpame, no te escuché bien. ¿Quién te ayuda leyendo qué? Esta imagen que tenemos en la pantalla. Ah, ok. Entonces, tumores aparecen cuando se producen problemas en la división celular, enfermedades autoinmunes, perdón. Ataca y destruye tejido corporal sano. Accidente cardiovascular, interrupción de suministro sanguíneo del cerebro, trombosis. Gracias. Bueno, entonces, como tú lo mencionas, los tumores, pues ya sabemos que es una mutación de las células. Las células cuando mutan se multiplican y generan masas malignas o tumores. Las enfermedades autoinmunes, generalmente tenemos un cuerpo sano y en algún momento nuestro sistema inmunitario nos autodestruye. Y en el accidente cerebrovascular, pues como lo mencioné al principio, tenemos las trombosis, que son las que tapan la circulación, o los accidentes hemorrágicos, que es la ruptura de un vaso sanguíneo. Bien. La enfermedad de Alzheimer. ¿Quién más me colabora? Diferente a Vivian. Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, se manifiesta como trastornos conductuales, se caracteriza la pérdida de memoria y otras capacidades mentales a medida que las células nerviosas, neuronas, mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. El paciente con Alzheimer
No muere por la enfermedad, sino por infecciones secundarias. Gracias, Lady. Entonces, fíjense que es una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Y su principal manifestación es la conducta del paciente, ¿sí? Una pérdida importante de la memoria, se desubican fácilmente en tiempo y en espacio, pierden algunas capacidades mentales, ¿sí? Y todo esto relacionado con que las células nerviosas, que ya sabemos que son las neuronas, en muchos casos mueren y en otros casos se atrofian, ¿sí? Y recuerden que un tejido atrofiado es un tejido lesionado que no tiene la misma capacidad de cuando obtiene su 100% de vitalidad. Estos pacientes son muy susceptibles de tener infecciones secundarias en su sistema nervioso, que es lo que mayormente les genera, digamos que una afección importante que los lleve a la muerte. ¿Qué ocurre en el cerebro? Celularmente, se pueden observar dos tipos de lesiones en los cerebros enfermos. Una serían los depósitos extracelulares de fragmentos de una proteína llamada la beta-amiloide y la acumulación intracelular de otra proteína llamada tau. Ambas lesiones son capaces de provocar la muerte de neuronas. Esta muerte se observa en etapas avanzadas de la enfermedad, ¿sí? Entonces, dentro de las células nerviosas, que son las neuronas, va a aparecer una proteína al interior de esas células, se llaman proteínas intracelulares, pero también en los espacios extracelulares, o sea, alrededor y entre neurona y neurona, vamos a encontrar otra proteína llamada beta-amiloide. Estas dos son las que provocan la muerte de las neuronas y esto se observa ya en las etapas avanzadas de la enfermedad. Una persona con Alzheimer realmente está enferma, no es que ellos se hagan los locos ni que se les olviden las cosas porque quieren, sino porque tienen una alteración en su funcionamiento. Síntomas. ¿Quién quiere leer los síntomas? Profe, ¿me escuchas? Perfectamente. Bueno, entonces los síntomas es la pérdida progresiva de la memoria, la confusión y la desorientación en el tiempo y en el espacio, los trastornos en la comunicación oral y escrita, el querer irse de la casa argumentando que no está en la suya, la pérdida de independencia para las actividades cotidianas, no poder reconocer a familiares cercanos, extraviarse en lugares conocidos, mostrarse deprimido, irritable o agresivo. Gracias. Bien, entonces, fíjense que son síntomas bien importantes, bien característicos, ¿sí? Perder progresivamente la memoria es algo, pues, complicado. Tener confusiones y desorientación en relación al tiempo y el espacio, ¿sí? Entonces no sabemos dónde estamos ni en qué día estamos, así como la canción de Jason Jiménez. ¿Qué día es hoy y dónde me encuentro? ¿Cierto? Trastornos de la comunicación oral y escrita, querer irse de la casa argumentando que esta no es la suya, perder la pérdida de la independencia de las actividades cotidianas, no poder reconocer a familiares cercanos, son cosas que realmente se van a manifestar en una persona con un Alzheimer y que son complicadas. Perderse en un lugar que ya es conocido y mostrarse irritables, depresivos o agresivos. Resulta que, hablando de tratamiento, en la actualidad no existe cura para la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, hay tratamientos que intentan reducir el grado de progresión de la enfermedad y sus síntomas. Esos tratamientos incluyen tratamientos farmacológicos y una intervención psicosocial que está formada por un grupo de especialistas o es un grupo interdisciplinario donde va a ser parte el psicólogo, el neuropsicólogo, el psiquiatra en muchos casos,
y los terapistas ocupacionales. Bien. Parkinson, otra condición médica muy frecuente. La enfermedad del sistema nervioso que afecta a las zonas del cerebro encargadas del control y coordinación del movimiento, del tono muscular y de la postura, que pueden llegar a producir la muerte del paciente. Entonces afectaban las neuronas motoras. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las causas? A ver, ¿quién más nos colabora hoy con la lectura? ¿Nadie más? Bueno. Causas. En los últimos ¿Quién dijo años se ha causas? ¿Lady? avanzado. Y Lady ya está cubriendo a Claudia. No, Lady. Bueno, Lady, a ver. Lea. En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de la enfermedad, pero aún no se conoce con exactitud. Influyen factores genéticos, ya que hasta el 5% de los parientes de los enfermos de Parkinson presentan alguna forma familiar del trastorno. También están descritos algunos tóxicos ambientales. Bien, muchas gracias. Hoy Claudia sí está haciendo honor al meme que puso en los estados. Bien, entonces, el conocimiento de la enfermedad es complicado, pues, hacer un estudio de una enfermedad no es tan sencillo. Se necesitan de muchas cosas, ¿cierto? Sin embargo, pues ya se ha demostrado que la herencia hace parte de la enfermedad de Parkinson. Una persona que padezca Parkinson puede representarla en un familiar de manera hereditaria. Y están descritos algunos tóxicos ambientales, sustancias del ambiente que pueden generar complicaciones. Síntomas, entonces tenemos el temblor, la rigidez muscular, la lentitud al realizar el movimiento voluntario, trastornos del habla, problemas del sistema nervioso autónomo, depresión y trastornos del sueño. Sin embargo, los síntomas más característicos son los dos primeros, el temblor y la rigidez muscular. ¿Listo? Temblor y rigidez muscular. Al igual que en la enfermedad de Alzheimer, no existe ningún tratamiento que permita detener o corregir la degeneración neuronal. Sin embargo, también existen métodos que sirven para ofrecer un alivio considerable. Hay unas medicinas como la alfa-metildopa, que es una medicina que disminuye muchísimo, sobre todo el temblor del paciente. Al manejo farmacológico se le han incorporado más recientemente algunas técnicas quirúrgicas, trasplantes celulares y terapia genética, aún en fases de investigación. Entonces no se ha demostrado pues un gran aporte o beneficio de estas terapias alternativas. Bien. ¿Preguntas? Nada. Bueno. Ya habíamos hablado de la meningitis. Generalmente las meningitis son bacterianas en su gran mayoría, ¿sí? Sin embargo, también pueden llegar a ser meningitis virales. Entonces, la meningitis bacteriana es una infección bacteriana de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal, o llamadas meninges. Ya las enumeramos, ya dijimos que era la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Listo. Causas de meningitis. Entonces, las infecciones meningíticas, como les dije, en su gran mayoría son bacterianas. Son extremadamente graves y pueden producir la muerte o el daño cerebral permanente, incluso con tratamiento.
Es por esto que el líquido cefalorraquídeo, que es el medio en el cual el cerebro y la médula están como sostenidos o flotando en él, es un medio estéril casi que al 100%. Y para que una bacteria logre atravesar y llegar hasta el líquido cefalorraquídeo, realmente es muy complejo, se necesita de ciertos factores para que eso pueda sucederse. Entonces hay una barrera que se llama la barrera hematoencefálica y es una barrera cuya función es precisamente evitar que las bacterias vayan a llegar al líquido cefalorraquídeo. Pero pues en algún caso puede pasar que la bacteria logró llegar, logró reproducirse y genere esa infección meningítica. La meningitis también puede ser causada por una irritación química, por alergias a algunos medicamentos, por presencia de hongos o de parásitos. Y también la meningitis viral. ¿Cuáles son los síntomas entonces de una meningitis? Fiebre y escalofríos, cambios en el estado mental, náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz o fotofobia, dolor de cabeza intenso, y este síntoma es un síntoma muy característico de una meningitis, que es tener el cuello rígido. Se llama un meningismo. ¿Listo? No sé por qué insisten en esta imagen de coronavirus. Sí puede ser un virus, pero generalmente son bacterias. Bien. Vamos bien. Bueno, esto ya lo leímos. Vamos a hablar del Huntington, así como suena. La enfermedad de Huntington. Este es un trastorno neurológico degenerativo hereditario. La degeneración de las células neuronales ocurre por todo el cerebro, especialmente en el núcleo estriado. Se produce un declive progresivo que resulta en movimientos anómalos. Una de las características de la enfermedad de Huntington son también los movimientos anómalos. El hecho de tener movimientos anómalos no siempre tenemos que relacionarlos con Parkinson o ese tipo de enfermedades, sino fíjense que también tenemos otra enfermedad como el Huntington. Esta se desarrolla en base a una alteración genética. Uno de nuestros cromosomas, en concreto el cromosoma número 4, sufre una mutación en su brazo corto. Todos los hombres como las mujeres pueden desarrollar la enfermedad de Huntington. Los síntomas entonces se relacionan con alucinaciones, irritabilidad, inquietud o impaciencia, paranoia, psicosis, movimientos anormales, marcha inestable, demencia, entre otros. Y al igual que el Parkinson y el Alzheimer, no tiene o no existe una cura para la enfermedad de Huntington. Y no hay una forma conocida de detener el empeoramiento de la enfermedad. El objetivo del tratamiento siempre va a estar encaminado en reducir los síntomas y ayudar a la persona a valerse por sí misma por el mayor tiempo posible, pero un paciente de estos, en casi la totalidad de los casos, termina siendo un paciente dependiente de otras personas y con un alto grado de estrés relacionado con una demencia, psicosis, paranoia. O sea, va a ser una persona que va a tener un cuadro psiquiátrico bien importante y lo que va a necesitar es medicamentos más de tipo psiquiátrico para manejo de alucinaciones y otras condiciones de psiquiatría. Esclerosis múltiple. Bien. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad autoinmunitaria que afecta al cerebro y a la médula espinal. Bien.
Es causada por el daño de la vaina de mielina. Entonces la vaina de mielina es esta cosita que está aquí recubriendo los axones de las neuronas y que está compuesta por una capa lipídica o de grasa. Es la recubierta protectora que rodea las neuronas. Cuando esta cubierta de los nervios se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen. Entonces, decir que las vainas de mielina las podríamos comparar con ¿qué? Con el cobre en un cableado eléctrico, por ejemplo, ¿sí? Quiere decir que a través de él la conducción de los impulsos va a ser muchísimo mejor. Una persona con esclerosis múltiple que pierde sus vainas de mielina, pues pierde su capacidad de acelerar los procesos, bien sea de sensibilidad o de motricidad o de respuestas. Entonces uno le pregunta al paciente cómo se llama y obviamente él te va a responder, pero se demora muchísimo tiempo en responderte. Le preguntas dónde vive, el teléfono, el número de la cédula y él sabe todos esos datos, pero mientras organiza o procesa su respuesta, pues se va a demorar muchísimo en responder. Dentro de los síntomas de la esclerosis múltiple tenemos la pérdida del equilibrio, los espasmos musculares, problemas con la coordinación, debilidad en uno o ambos brazos o piernas, necesidad frecuente de orinar, visión doble, dolor facial, espasmos musculares, depresión, mareos, entre otros. No se conoce cura tampoco para la esclerosis múltiple hasta el momento, pero existen tratamientos que pueden retardar el progreso de esta enfermedad. Bien. Resulta que nosotros tenemos células nerviosas a lo largo de todo el sistema nervioso. Entonces, este tipo de condición médica, pues no se va a limitar al cerebro, sino a la totalidad del sistema nervioso central. Porque en todo el sistema nervioso central tenemos vainas de mielina. El síndrome de Guillain-Barré, que fue una de las enfermedades que empezó a sonar después de que se vio afectado el cantante de vallenato Diomedes Díaz, cuando después de que tuvo un lío en la cárcel, creo que por esto fue que le dieron unos días de casa por cárcel o algo así, no recuerdo mucho, pero pues es un trastorno grave también. ¿Qué ocurre cuando el sistema de defensa del cuerpo, que es el sistema inmunitario, ataca parte del sistema nervioso por error? Y esto lleva a que se presente una inflamación del nervio que ocasiona debilidad muscular y otros síntomas. Se desconoce qué es lo que lo desencadena exactamente. Este síndrome puede presentarse a cualquier edad, pero es mucho más común y frecuente entre los 30 y los 50 años. A menudo se presenta después de una infección menor, como una infección pulmonar o una infección gastrointestinal. Los síntomas del síndrome del Guillain-Barré entonces son la pérdida de los reflejos en brazos y piernas, una hipotensión arterial, que es una disminución de la presión, entumecimiento, falta de coordinación, visión borrosa y visión doble, torpeza y caídas, dificultad para mover los músculos de la cara, contracciones musculares y sentirse mareado al ponerse de pie o al pararse. No existe cura tampoco para el Guillain-Barré. Sin embargo, hay disponibilidad de muchos tratamientos para reducir los síntomas, tratar las complicaciones y acelerar la recuperación. Bien. Bueno, ya hemos hablado de la epilepsia. Vamos a leer esto porque aquí está un poquito más completo el concepto. Es la condición que ocurre cuando hay un breve pero repentino cambio en el cerebro. Cuando las células cerebrales no están funcionando bien, la conciencia, los movimientos o las acciones de una persona pueden alterarse por un breve periodo de tiempo. Estos síntomas son principalmente esos movimientos de ausencia cuando
en cuanto a la memoria, episodios de mirada fija o falta de atención. Entonces, una persona no necesariamente tiene un episodio epiléptico cuando hace movimientos incontrolables de brazos y piernas, que es lo que nosotros asociamos a una epilepsia, una convulsión, que son esos movimientos incontrolables, que muchas veces se desmayan, quedan inconscientes y después de eso quedan fatigados en exceso. En muchos casos hacen una dilatación de sus esfínteres, pero el simple hecho de tener episodios de una mirada fija y una falta de atención se puede denominar una crisis de ausencia. Bien. Bueno. ¿Quién me lee estos signos y síntomas de Parkinson nuevamente? Yo se los leo, profe. Gracias, Claudia. Entonces, Bienvenida. primero, Siga. gracias, yo ya estaba. Bueno, Rigidez muscular, dificultad para flexionar los brazos o las piernas, postura inestable, encorvado desplomada, pérdida de equilibrio, cambios de la marcha, patrón de caminar, pasos cortos seguidos de la necesidad de correr para mantener el equilibrio, respira, por favor. Toma aire. corriendo, Tranquilo. cambios en el habla y en la voz, habla lentamente y en voz baja, pérdida de la destreza motriz fina, dificultad para escribir o deglutir, se suele dar las fases avanzadas. El principal síntoma gastrointestinal es el estreñimiento. Bien, muchas gracias, Claudia. Bueno, entonces ya tenemos claro cuáles son esos problemas relacionados, sobre todo con la rigidez de los músculos, el equilibrio, las marchas, importantes esos cambios en los patrones de la marcha, son bien característicos de los pacientes con Parkinson. En muchos casos necesitan de un familiar para que los apoyen en sus traslados. También en su voz y en el habla hay cambios. Ellos ya se comunican de una manera más lenta y en un tono de voz mucho más bajo, ¿sí? Y esa motricidad fina, pues no les permite hacer o tener acciones relacionadas con la escritura. Muchas veces se atragantan porque el reflejo de la deglución también se ve afectado. Y el problema del estreñimiento, pues que es una complicación bien importante, porque la motilidad de su intestino también se ve afectada. Pueden llegar a ser en algunos casos obstrucciones intestinales porque no hay un recorrido intestinal normal o adecuado. Bien. Profe, ¿qué es bradicinea? No te escucho bien. ¿Qué es bradicinesia? Bueno, las bradicinesias hacen parte de los trastornos relacionados con el movimiento, ¿sí? Cuando uno tiene, por ejemplo, una bradicardia, es una disminución en los movimientos cardíacos, ¿sí? Cuando uno habla de bradicinesia, pues hace referencia a unos movimientos lentos, ¿sí? Son movimientos realmente, pues, disminuidos. Es una lentificación como tal de los movimientos, ¿listo? Sobre todo en estos casos de la enfermedad de Parkinson, de los movimientos voluntarios. O sea, lo que uno hace de manera voluntaria lo ve reflejado de una manera lenta, lentificación de movimientos o bradicinesia. Alteración de la motricidad fina, que es la relacionada con la escritura y esas cosas. Micrografía, estado en el que la letra manuscrita del paciente cada vez se hace más pequeña e ilegible.
Hipofonía es una disminución en el tono al hablar. La cialorrea, que es un aumento en la secreción de saliva. Temblores en reposo, rigidez muscular. Signo o fenómeno de la rueda dentada, alteración de la postura e inestabilidad postural. Depresión y ansiedad, apatía, alteraciones cognitivas, trastornos del sueño, alteraciones sensoriales y de dolor, anosmia, que es la pérdida o disminución del olfato. Anosmia es pérdida, disminución es hiposmia, pero pues son algunos de los trastornos y trastorno de la función autonómica. Este Guillain-Barré ya lo vimos. Vamos a adelantar. Y vamos a continuar con la espina bífida oculta. La espina bífida tiene tres presentaciones. Una que es la oculta, otra que es el meningocele y otra que es el mielomeningocele. Entonces, en la espina bífida oculta vamos a tener que una de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares se encuentra bifurcada, lo que genera casi una lesión sobre el canal medular. Entonces las vértebras tienen un cuerpo y tienen unas apófisis espinosas y tienen un canal que es el que va a formar el canal medular. Entonces fíjense que esa apófisis espinosa que tiene una bifurcación va a generar una lesión que va a comprometer en algún aspecto el canal medular. Eso se debe a que no hay un cierre completo entre la comunicación o en el desarrollo embrionario de la pared, que es la piel que recubre la columna vertebral. El 70% de los casos se dan a nivel de la región lumbar. Generalmente es asintomática, no es grave y presenta una hipertricosis e hiperpigmentación cutánea. Solamente vamos a ver en el bebé una manchita sobre la parte donde se encuentra esa espina bífida oculta. Luego viene algo que se llama un meningocele. En el caso de los meningoceles es que esa espina bífida, que es un defecto de la pared o de la comunicación, el espacio que quedaba aquí donde iba la apófisis espinosa hace una especie de canal. Entonces, las meninges salen hacia la piel. Entonces, fíjense que las meninges que tenían que estar recubriendo acá en el color azul, lo que se ve representado es la médula espinal. Y este tubo neural sigue estando cerrado, no hay una comunicación con el exterior, pero hay un defecto del tubo neural que hace que las meninges se encuentren casi que a este nivel. Sin embargo, pues la médula espinal sigue estando dentro del conducto medular. Ese es un meningocele. Cele significa salida y meningo significa meninges. Entonces la salida de las meninges que acá la representan con rojo. Dura madre, aracnoides y pía madre. Y así se vería representada la lesión en el recién nacido, el meningocele. Fíjense que pues la ventaja es que sigue siendo estéril, no hay una comunicación directa con Profe, tienes el micrófono apagado. discúlpame, qué pena. Bien, y el mielomeningocele, aquí la cosa ya es un poco más complicada. Meningo, las meninges. Mielo, la médula. Y cele, salida. Entonces, la médula, las meninges están por fuera del lugar. Y fíjense entonces que en ese mismo defecto que acabamos de ver acá, ya se incluye dentro de la protrusión o de la salida parte de la médula espinal. Entonces es uno de 800 casos, 75% de los casos de espina bífida, la protrusión de las meninges y también de la médula.
Sin embargo, pues el tubo neural está cerrado o cubierto por la piel, que es lo único que los protege. Tienen algunas alteraciones neurológicas porque pues a este nivel también hay nervios periféricos que pueden llegar a verse lesionados. Hay un riesgo elevado de infecciones urinarias y el tratamiento es la cirugía intraútero. Quiere decir que esto se detecta en ecografías durante el desarrollo embrionario y fetal y dentro de la misma desarrollo gestacional o durante el mismo embarazo se hacen cirugías intrauterinas para corregir este defecto en el bebé. No esperar a que nazca para corregirlo, sino durante su desarrollo embrionario. ¿Listo? Aquí tenemos imágenes del mielomeningocele, salida de meninges, médula y epéndimo, clínica, diagnóstico y tratamiento similar al del mielomeningocele. ¿Listo? Mielomeningo hidromielocele. Bueno, las mielosquisis, quiere decir un grado máximo de disrafia medular. Esta sí es una lesión incompatible con la vida. Es un tubo neural abierto donde hay una pérdida total del líquido cefalorraquídeo y pues las alteraciones neurológicas son muy graves, que son en la mayoría, por no decir que en todos los casos, incompatibles con la vida. Es un paciente de estos no puede sobrevivir. Bien. Las anencefalias, también incompatibles con la vida. Es el grado máximo de una disrafia encefálica. La falta del cierre del neuroporo anterior, ausencia de la formación del encéfalo. Estas son criaturas que no tienen cerebro, se acompañan de acráneas, o sea, tampoco tienen cráneo, ¿sí? No tienen cerebro y no tienen osificación craneal y es incompatible con la vida. Entonces, este tipo de condiciones desafortunadamente no progresan. Y este tipo de condiciones también se pueden detectar, obviamente, con las ecografías. Por eso son tan importantes las ecografías y los seguimientos del control prenatal. Bien. Bueno, esto ya lo habíamos visto, para que nos quede claro. Son estas tres variables, la espina bífida, que afortunadamente no genera mayor problema, el meningocele o meringocele, que es solamente salida de las meninges, y el mielomeningocele, que ya es salida de las meninges y también de la médula. La anencefalia, más imágenes relacionadas con la ausencia de cráneo y de cerebro, el Huntington, que ya lo vimos, y bueno. Otra patología es la enfermedad o el síndrome de Tourette, dentro de las patologías del sistema nervioso central. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico hereditario. El inicio de la enfermedad puede presentarse durante la infancia y se caracteriza por tics físicos y verbales. La causa exacta del síndrome de Tourette, fuera de los factores genéticos, es desconocida. Bien, aquí seguimos hablando entonces de la esclerosis múltiple. La enfermedad desmielinizante. Tiene que quedar clarísimo que la esclerosis múltiple es una enfermedad donde se ve comprometida la mielina de las neuronas, y los síntomas de la esclerosis incluyen problemas visuales, sensoriales, debilidad muscular y depresión. Bien. Hasta aquí las patologías del sistema nervioso central.
Dentro de las patologías del sistema nervioso periférico, les voy a dejar como a manera de personal que revisen la anatomía del sistema nervioso en cuanto a los pares craneales. Nosotros creo que en la clase que vimos de pares craneales, la vimos, ¿cierto? De los 12 pares craneales aparece cada una de las patologías. Aparece la ptosis palpebral, la visión borrosa, la parálisis facial y parálisis de Bell, ¿sí? Entonces, ustedes van a revisar cuál es la condición o la enfermedad que se genera por la lesión de cada uno de los pares craneales. ¿Listo? Eso es para que lo estudien y lo repasen. Y esta semana volvemos a repasarlo antes del parcial del viernes. Lesiones relacionadas con los pares craneales. Vamos a detener un momentico aquí la grabación.